alguno de ustedes ha realizado, ¿no es cierto? Entonces, esto lo voy a ir revisando poco a poco, simplemente para comentarles que la mayoría de ustedes, bueno, en realidad ha trabajado casi todo el grupo, ¿no? Pero en algunos casos se ve la modificación solamente de algunas personas. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir evaluando tanto grupal como individualmente, ¿ya? Bien, algo que les quiero mencionar, el día de hoy ya vamos a empezar con nuestro avance, que nos tocaría ver el capítulo 3 de organización de datos, para lo cual vamos a trabajar de una manera algo similar. Déjenme, les voy a dejar de compartir y les voy a mostrar enseguida un documento que a ustedes ya se les ha habilitado en el Classroom. Por favor, si podrían ir a buscar apuntes de la clase. Dice, es un documento de Google Docs que está en blanco. A partir del día de hoy, vamos a tomar los apuntes de las clases, es decir, ustedes los van a tomar, pero vamos a seguir el siguiente procedimiento, ¿sí? Déjenme, les tomo lista y enseguida les explico.
Bien, enseguida les comparto pantalla. Entonces, por favor, si han revisado el documento que les he compartido en claro. Disculpe, licenciada. Sí, dime adelante. Buenos días, licenciada. Le quería comentar acerca del trabajo que dejó. En caso de mi grupo, digamos, hicimos una llamada y yo fui la única que escribió en el grupo, pero mis compañeras obviamente hicimos partes iguales, y no es el único, la única diferencia es que yo le escribí, o sea, yo le escribí Sí, no, directo. no, no hay ningún problema. Se va a revisar bueno, ahora pueden ver, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, acá, por ejemplo, se ve la modificación, ¿no es cierto? Y esa era la tarea de modificar en el archivo compartido. Y acá yo puedo ver quién ha hecho diferentes modificaciones, ¿no es cierto? De todas maneras, una cosa son todas las modificaciones y otra cosa es tal cual está ya su encuesta, ¿correcto? Así como se la ve terminadita. Entonces, por ambas partes se va a hacer la calificación, ¿ya? De esa parte no se preocupe. Bien, ahora lo que les quiero mencionar es acerca de este documento, que también es un documento que está compartido, pero ahora ya no está dividido entre grupos, ¿no es cierto? Está compartido con todos ustedes. Todos tienen la potestad de cambiar, modificar. Fíjense, acá ya tengo algunas personas que están ingresando, ¿no es cierto? Esto se ve directamente en línea. Pues bien, lo que vamos a hacer es que cada clase vamos a tomar apuntes, ¿sí? Tal cual como se menciona. Acá, por ejemplo, les voy a mostrar mm, como se menciona en la instrucción, todos ustedes tienen, o sea, pueden modificar, ¿sí? Este documento adjunto, pueden tomar los apuntes de la clase, todos los estudiantes pueden contribuir con su elaboración. Sin embargo, cada clase vamos a sortear a un alumno que sea responsable de tomar los apuntes de esa clase, ¿sí? Ahora bien, si bien el compañero que ha salido sorteado va a modificar este documento, todos ustedes pueden añadir, pueden corregir, no se pueden eliminar tal vez alguna información, etcétera, ¿ya? Entonces, acá yo tengo, lamentablemente, se demora mucho copiarlos o tomar la lista de todos ustedes porque son muchos, ¿no es cierto? Ahí están, pero todos ustedes. Y acá tengo ya la rueda donde los vamos a sortear. Sí, simplemente voy a dar un clic y nos va a salir la persona responsable del día de hoy. Vamos a ver si está presente. Rodríguez Calle David Gregory. Bien, debe estar por aquí. Esto está por nombres, ¿no es cierto? David, acá estás. Por favor, David, si te puedes identificar un momentito con tu micrófono. Ya, de todas maneras, pero acá estás, ¿no es cierto? Entonces, por favor, tú eres el responsable de tomar los apuntes del día de hoy, ¿sí? Ahora les explico para que no tengan dudas. En este documento, ustedes pueden tomar los apuntes de manera manual si gustan, sacar una fotografía y directamente pegar, o pueden elaborar de manera digital como están elaborando ya algunos de sus compañeros, ¿no es cierto? Es bastante divertido y es para ustedes, ¿sí? Entonces, este documento ustedes lo pueden modificar, lo pueden imprimir, descargarlo, lo que ustedes gusten, cosa de que todo el grupo pueda realizar su cuaderno, ¿ya? Como si estuviéramos en clases. Bien, ahora voy a cerrar todas estas ventanas porque lamentablemente ralentiza, ¿no es cierto? La imagen. Déjenme unos segunditos, voy a dejar de compartir para poder cerrar todos estos archivos compartidos que justamente son los que más tiempo nos demora en la pantalla o bueno, ralentiza la pantalla.
Bien, ahora sí, volveremos a compartirles la pantalla. Está mucho mejor la velocidad. Bien, antes de empezar el avance, ¿sí? Eh, en las personas que están inscritas, acá yo tengo 92 alumnos, ¿no es cierto? Sin embargo, en la WebSys tenemos inscritos obviamente menos, 10 personas menos, más o menos, ¿no? Lo que les quiero aclarar el día de hoy, después de nuestra clase, lo que voy a proceder a hacer es eliminar, ¿sí? Eliminar estudiantes que no estén con sus inscritos con sus correos institucionales, ¿sí? Solamente los que no están con correos institucionales. Hay algunas personas que incluso están inscritas de doble, ¿no? Ya me he fijado por acá, no les puedo mostrar ningún ejemplo, pero hay algunas personas que nos hemos inscrito en primera instancia con nuestro correo particular y después hemos habilitado nuestro correo institucional y nos hemos inscrito. No hay ningún problema. Ahora vamos a proceder a eliminar solamente a las personas que estén con correos particulares, ¿sí? Todos los que su correo tenga la extensión est.uns.edu y que su correo en sí es su código SIS, entonces todos aquellos no tenemos ningún problema. ¿Qué pasa con las personas de que han habido algunos casos que me han hablado, me han dicho que recién nos vamos a inscribir después de la mesa y ¿no es cierto? Entonces, no hay problema. Todavía no voy a depurar a estos alumnos. Posteriormente, después de que se abre el sistema, va a haber rezagado según el cronograma, ¿no es cierto? Que también ustedes lo tienen acá, que les he compartido a todos. Veremos, aquí está. Tenemos todavía algunas fechas en las cuales podría haber modificación, fíjense, hasta el 24 de marzo, que son las inscripciones manuales. Posteriormente a esta fecha, es que recién yo voy a pasar a cotejar mi lista de la WebSys, la oficial, con los alumnos que están inscritos en el Claro. Ya, entonces todavía no se preocupen, solamente vamos a eliminar a las personas que están con cuentas particulares. Teníamos por acá alguna consulta. A ver, mientras tanto, voy a ver los mensajes del auxiliar. Sí, he consultado al departamento de matemáticas, pero bueno, lamentablemente sin respuesta. Hoy día voy a volver a insistir. De todas maneras, ustedes saben el horario de la auxiliatura. Inicialmente, este capítulo que ustedes ven, mm, lo vamos a avanzar. La parte más sencilla. Sí, ya el día jueves vamos a avanzar un poquitito más el tipo de las características cuantitativas que bueno, tal vez son un poquito más complejas de entender, ¿no? Pero no se preocupen, voy a seguir insistiendo para ver la parte del auxiliar y en cuanto yo tenga el dato del Classroom del auxiliar, les voy a pasar inmediatamente ya sea al Classroom o también les puedo pasar al grupo de WhatsApp, ¿ya? Bien, vamos a empezar entonces a grabar la sesión para la clase de avance, ¿sí? Muy bien, vamos a comenzar entonces con el capítulo 3, es la organización de datos. Y bueno, me van a ayudar ustedes un poquito a recordar lo que ya hemos avanzado. Sí, hemos visto que la estadística se divide en dos grandes áreas, ¿no es cierto? La estadística descriptiva y la estadística inferencial. En la parte de estadística descriptiva,
¿sí? Hemos visto lo que son los atributos cuando realizamos el estudio acerca de palabras, frases, ¿no es cierto? Características cualitativas. Y también se podría realizar el estudio en base a variables, números, características cuantitativas. Ahora bien, eh, estas dos características, ambas se pueden subdividir. Quisiera, por favor, que mediante el chat me digan, o bueno, también siéntanse libres de encender su micrófono y me digan cuál es la subdivisión de los atributos, en qué se dividen. Eran dos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos dos? Nominal, ordinal. Ordinal, nominal, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, tenemos una parte que son los atributos nominales y otros son los ordinales. Recordemos, los nominales no tienen que tener ningún orden en específico. En los ordinales sí deben respetar un orden, ¿no es cierto? ¿Qué cosas, modalidades o cualidades? Bien, las variables también tienen una clasificación. ¿Cuál es esta clasificación? Por favor, si alguien nos puede recordar. Discreta y continua. Continuas y discretas, dice. Correcto, muy bien. Muchísimas gracias a todos los que están participando, tanto por los mensajes como también habilitando sus micrófonos. Entonces, teníamos, como ustedes han mencionado, las variables discretas y las variables continuas. ¿Cuál era la diferencia entre estas variables? Las variables discretas son aquellas que solamente están compuestas por números enteros, ¿sí? Y las variables continuas son aquellas que están compuestas, es decir, los valores que los componen pueden ser números con decimales, fraccionarios e incluso uno que otro entero, ¿sí? Recuerden eso, por favor. La gran diferencia es que las variables discretas no aceptan ni uno de sus valores, ni uno de sus datos que sea continuo, ¿ya? Pero en las variables continuas sí puede haber uno que otro entero. Muy bien, entonces habiendo recordado esto, vamos a ver lo que es el intervalo de clase y sus frecuencias. Los intervalos de clase se emplean si las variables toman un número de valores o la variable es continua. Recuerden ustedes que han avanzado en álgebra también lo que es un intervalo, ¿no es cierto? Es un conjunto de números que tiene un número, un límite inferior y un límite superior, ¿no es cierto? Ya sea entre paréntesis, entre corchetes, incluye, no incluye, eso. A eso nos referimos con el intervalo, ¿ya? El intervalo de clase se emplea para variables en específico. Cuando se los emplea, cuando tenemos muchos números, cuando tenemos muchos valores o cuando nuestra variable es continua. Nos dice, se agrupan los valores en intervalos que tengan la misma amplitud o longitud de intervalo de clase. Quiere decir que sean del mismo tamaño. Esto de amplitud o longitud de intervalo de clase se refiere a que, por ejemplo, si nosotros tenemos 100 datos en total, los vamos a subagrupar de 10 en 10, ¿no es cierto? Entonces tuviera un intervalo que vaya, qué sé yo, de 0 a 9, de 10 a 19, de 20 a 29, ¿no es cierto? Y cada uno de estos intervalos que les estoy mencionando tienen la misma amplitud porque están divididos de 10 en 10, ¿no es cierto? Entonces a eso se refiere lo que es la amplitud de la longitud de intervalo de clase. Denominados, nos dice cada uno de estos grupos, se pueden llamar, como ya les he mencionado, grupos, estratos, que sería el término técnico estadístico, los estratos. También se los conoce como clases y también como filas. Entonces, fíjense que tienen diferentes nombres. Filas, obviamente, porque nuestro cuadro de distribución van a estar acomodados por filas, ¿no es cierto? Pero grupos, estratos, clases es exactamente lo mismo. A cada clase nos dice se le asigna su frecuencia correspondiente. Ahora bien, vamos a ver lo que son las frecuencias absolutas, simples, acumuladas, frecuencias relativas simples y frecuencias relativas acumuladas. Bien,
necesito por favor que alguno de ustedes me diga qué es lo que entiende por frecuencia. ¿Qué es una frecuencia? Y por eso no les estoy hablando de la frecuencia de la radio, ¿no es cierto? FM, AM, no. Frecuencia modulada, no. ¿Qué es frecuencia? Matemáticamente hablando, pongámosle así. ¿Qué sería frecuencia? Un número de repeticiones. Exacto, un número de repeticiones. Así de sencillo, la frecuencia. ¿Con qué frecuencia? No sé, visitas a tus familiares, por decirles algo, ¿no? ¿Con qué frecuencia? ¿Cada cuánto? ¿Sí? Entonces es justamente un número de repeticiones, número de veces que se repite. Esta nos dice puede ser absoluta o puede ser relativa. Vamos a aprender cuál es la diferencia entre frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Ahora bien, ¿qué es una distribución de frecuencias? Ya sabemos qué es frecuencia, número de repeticiones. Y una distribución de frecuencias es el cuadro o la tabla donde se organizan las modalidades o valores, dependiendo, ¿no es cierto?, si estamos trabajando con un atributo o con una variable, y las frecuencias absolutas y relativas. ¿Ya? Entonces simplemente es un cuadro donde vamos a organizar los valores de las variables, las modalidades o cualidades de los atributos y sus respectivas frecuencias. Entonces, esta es la estructura de una distribución de frecuencias, partes de la distribución de frecuencias, como nos dice, estos 4 elementos son los que sí o sí deben figurar cuando yo elaboro mi cuadro de distribución. Lo primero, la numeración, que nos dice el cuadro número, el cuadro que nos toque hacer, ¿no es cierto? La titulación que debe ser concisa. En las distribuciones de frecuencias, ¿sí? Por lo general los títulos son muy largos, entonces tenemos que tratar de que sea lo más reducido posible. Por eso nos menciona que sea conciso, ¿sí? En nuestro título. La matriz en sí es el cuadro donde vamos a organizar las frecuencias, los valores, las modalidades, etcétera. Y finalmente las notas explicativas que vamos a elaborar, eh, bueno, de dónde estamos obteniendo la información, que es una fuente, por lo general, la elaboración propia, porque nosotros vamos a hacer el cuadro, ¿sí? Si es que nos copiamos, por ejemplo, una tabla de datos o un cuadro de información de Internet, no sé, imagínense que están sacando de la página del INE, ¿sí? Entonces, la fuente tienen que colocar INE, ¿no es cierto? Bien. Sin embargo, como nosotros vamos a elaborar, entonces por lo general va a ser la elaboración propia. Ahora bien, vamos a comenzar con lo más sencillo, que es la distribución de frecuencias para atributos. Esto nos va a servir para todo atributo nominal y también para todo atributo ordinal. O sea, es el mismo procedimiento. La construcción del cuadro. Este cuadrito va a tener 3 columnas. En la primera columna, nosotros vamos a colocar las modalidades. En la segunda columna, vamos a colocar la frecuencia absoluta. Y en la tercera columna, vamos a colocar la frecuencia relativa. Ahora bien, la frecuencia absoluta tiene una notación específica, que es una n sub i. Y la frecuencia relativa, su notación es una h sub i. Fíjense, por favor, que en ambos casos son minúsculas. ¿Ya? Vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está. La notación de ambas son minúsculas. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa? Obviamente, además de su notación. La frecuencia relativa se la obtiene en base a la frecuencia absoluta. ¿Por qué? Porque la frecuencia absoluta es el conteo directo. ¿Sí? Nosotros vamos a contar y directamente vamos a colocar la frecuencia absoluta, el número de repeticiones. Pero la frecuencia relativa puede estar dada en proporción o en porcentaje y la vamos a obtener en base al dato, al conteo que tengamos en la frecuencia absoluta. Les voy a mostrar ahora las fórmulas. Son 2 sencillitas.
Si quiero la frecuencia relativa en proporción, simplemente tengo que hacer la división de la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra, ¿sí? N minúscula, es simplemente el tamaño de la muestra. ¿Cuántos datos tengo? Y si quiero la frecuencia relativa, E es la que está dada en porcentaje, ¿ya? Puede estar dada en proporción, por un lado, o dada en porcentaje. Fíjense que es la misma fórmula. La frecuencia absoluta dividido entre el tamaño de la muestra, pero lo multiplicamos por 100 y listo, ya está en porcentaje. Entonces, cualquiera de las dos podemos utilizar para llenar la columna de la frecuencia relativa. Muy bien. Los gráficos específicos para una distribución de frecuencias para atributos son barras, pastel y rectangular. Vamos a aprender a realizar todo este cuadrito y todos los gráficos en base al siguiente ejemplo que tenemos acá. Estos ejemplos, por si acaso, de todo el tema, no recuerdo si ya se los he publicado y si no, lo vamos a hacer de inmediato. Sí, aquí está. ¿No es cierto? Ya está publicado para todos ustedes. Los pueden ver los enunciados de los ejemplos resueltos en clases. ¿Sí? Ahí tienen. Entonces vamos a hacer el primero. En este caso nos dice, la Asociación Médica realizó un estudio para analizar el comportamiento de las personas de la región frente a enfermedades virales como resfrío, tos y muchas personas se automedican de la siguiente manera. Eso es clásico, ¿no es cierto? Cuando tenemos un poco de gripe, ya tenemos alguna pequeña solución en casa, ya sea con el uso de medicamentos o tal vez algunos remedios alternativos, como por ejemplo ingerir infusiones, ¿sí? Tomar algún analgésico, tomar algún antibiótico, no sé, tal vez algún remedio casero o simplemente no tomamos nada. Entonces, fíjense, en este caso se ha hecho una pequeña encuesta en la cual se ha obtenido todas estas respuestas. ¿Sí? Fíjense que están repetitivas, ¿no es cierto? Ingerir infusiones, tomar antibióticos, no tomar nada. Bien, esta es la información que nos dan, ¿sí? Sino ningún tipo de organización. Nos dice, resume la información anterior en una tabla de distribución de frecuencias. Y también nos pide construye las gráficas adecuadas para la distribución de frecuencias de atributos. Aquí vamos a corregir. Bien, ahí está para la distribución de frecuencias de atributos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, tengo que reconocer la información que me están dando. En este caso, obviamente, estoy realizando el conteo de un comportamiento, ¿no es cierto? Vale decir, de una característica cualitativa. Y si es así, obviamente mis datos van a estar dados en palabras, ¿no es cierto? Obviamente es el estudio de un atributo. Muy bien. Nosotros recordemos que tenemos que denominar, ¿sí?, a ese atributo. ¿Qué es lo que estamos estudiando? Cuando tú quieras dar la notación al atributo, tenemos que recordar qué es lo que estamos estudiando. Muy bien. En la presentación anterior habíamos mencionado que los atributos pueden estar denotados con las primeras letras del alfabeto en mayúsculas, ¿no es cierto? Podría ser A, B, C, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, a este atributo le vamos a llamar A, ¿sí? Esa va a ser su notación. Es una A mayúscula. Pero, ¿qué es lo que estamos estudiando? De todo esto, ustedes tienen que reconocer qué es lo que, cuál es el motivo de este estudio. Acá vamos a volver a ver. Dice, la Asociación Médica realizó un estudio para analizar el comportamiento de las personas de la región frente a enfermedades virales como el resfrío, la tos. Muchas personas se automedican de la siguiente manera. Entonces,
es lo que estamos estudiando? El comportamiento de las personas de la región, pero ¿frente a qué? ¿Sí? Por lo general es bastante, mm, es normal que que la anotación, el título de nuestro atributo, de nuestra variable, sea bastante largo. Por eso les digo, tenemos que aprender a ser un poquito más concisos. Si simplemente colocamos el comportamiento de las personas de la región y le presentamos el cuadro a alguien más, el comportamiento frente a qué, ¿no es cierto? Entonces tratemos de ver. Muchas personas se automedican de la siguiente manera, nos dice el comportamiento de las personas de la región frente a enfermedades virales como el resfrío y la tos. Ahí se entendería, ¿sí? Pero fíjense que es demasiado largo, ¿sí? Entonces, nos está diciendo acá que se automedican de la siguiente manera. ¿Quiénes estas personas? Un nombre eh, bastante sencillo podría ser formas, a ver, vamos a corregir, ahí está, formas de automedicarse. Obviamente, si quiero ser un poquito más específico, podría colocar, no sé, frente a enfermedades virales o coma enfermedades virales, ¿sí? Nosotros lo vamos a dejar así. mm, Parece estar bastante claro. Entonces, este sería el nombre de nuestro atributo, ¿ya? Lo que nos pide hacer es elaborar una tabla de distribución de frecuencias. Recordemos, ¿cuál es la estructura de esa tabla de distribución de frecuencias? Tiene que tener todos estos componentes. Numeración, titulación, la matriz y las notas explicativas. Muy bien. Acá yo tengo una estructura ya. Tengo el cuadro número 1, que es la distribución de frecuencias del atributo, y acá simplemente nos vamos a copiar formas de automedicarse. Entonces, acá tengo ya la numeración, ¿sí? Y acá tengo todo el título. Acá ya tengo la matriz y la fuente, que lo vamos a anotar al finalizar. Bien, en este cuadrito, recordemos, acá ya las tengo, pero de todas maneras, en la construcción del cuadro, ¿qué es lo que tenía que anotar? En la primera columna, las modalidades. En la segunda columna, las frecuencias absolutas, N sub I. Y en la tercera columna, las frecuencias relativas, H sub I. Muy bien. Nos vamos a copiar un segundito esta fórmula para llevarla abajo. Correcto. Entonces, en la primera pregunta, o perdón, en la primera columna, las formas de automedicarse, ¿no es cierto? A sub I. Cada una de esas modalidades o cualidades, recuerden que van a estar denotadas con una A sub I. Una A minúscula, porque A, por la notación que le hemos dado, y en sí, cada forma de automedicarse, es decir, ingerir infusiones, tomar analgésicos, remedios caseros, también va a estar denotada con la misma letra en minúscula y acompañada de un subíndice. ¿Sí? En este caso no tenemos problema en ordenar de alguna manera en específico, ¿no es cierto? Tengo 5 diferentes, fíjense, vamos a ir copiando, ingerir infusiones, que sería la que está mencionada primero. Después tenemos tomar analgésicos. Después tenemos tomar antibióticos. am, Remedios caseros. Y finalmente, no tomar nada. Ahí está. Muy bien. Entonces, todas estas son nuestras cualidades o modalidades del atributo, ¿correcto? Cada una ya está denotada. Muy bien, lo siguiente que tenemos que hacer es simplemente contar, ¿sí? Para la frecuencia absoluta, acá está
su notación, que posteriormente esto ya lo vamos a eliminar, el nombre, simplemente se coloca la notación. Acá me está pidiendo que sea en porcentaje, pero de todas maneras, si nosotros queremos, podemos colocar en proporción. Bien, empezaremos entonces. Realizamos el conteo de ingerir infusiones. ¿Cuántas veces se repite ingerir infusiones? Muy bien. Ingerir infusiones. Acá está una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. ¿Sí? ¿Está correcto? 4 más 4. Ahí está. Tenemos 10 entonces en total. Vamos a terminar esto. 9 me dicen, a ver, he contado mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ¿o no? Bien, entonces anotamos. Ya tenemos 10. Bien, ¿qué más? Tenemos entonces acá tomar analgésicos. Nos tocaría. ¿Vamos? Muy bien, correcto. Muchas gracias. Tomar analgésicos. 1, 2. Acá tenemos 3. Antibióticos, antibióticos, 3 nada más. ¿No es cierto? Entonces anotamos 3. Acá se nos ha resaltado. Bien. El siguiente. Tomar antibióticos. Tomar antibióticos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Ahí entonces estamos coincidiendo con el conteo. 4, muy bien. Ya, ahora sí. Remedios caseros. Remedios caseros. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Tenemos entonces 5 veces. Y no tomar nada. Bueno, contaremos. Ah, no, remedios caseros, fíjense que nos falta uno, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ahí 6 entonces en total. Correcto. Ahora sí, contemos los que no están resaltados. No tomar nada, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, 5. Que en total, ¿cuánto nos da esta suma? Tenemos 13, 17, 23, 28 serían en total, ¿no es cierto? A ver, vamos a colocar 28, ¿sí? Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora es simplemente, vamos a copiar un segundito acá, vamos a ver si está, no, nuestra fórmula de la frecuencia relativa. Díganme ustedes, ¿en qué quieren trabajar? ¿En proporción o en porcentaje? Para que nos copiemos la fórmula. ¿Porcentaje? ¿Cuál En trabajamos? proporción. Porcentaje. Sí, Porcentaje. vamos a entonces trabajar en porcentaje. Muy bien. Ahí tenemos nuestra fórmula. Sí, esto de hecho no lo tenemos que copiar en sí, pero de todas maneras, para que ustedes lo observen como recién estamos conociendo la fórmula. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Cada una de estas son las frecuencias absolutas, ¿sí? Y acá tengo el tamaño de la muestra, es decir, cuántos datos tengo en total, que son, en este caso, 28. Muy bien. Realizamos entonces estas divisiones. Por favor, me van a ayudar en el chat para que no tengamos ningún problema. ¿Cuánto sería 10 dividido entre 28? Multiplicado por 100 y además, por favor, dos decimales bien redondeado. ¿Sí?
Vamos a ver entonces. Si alguien me colabora con el primero, sería 10 dividido entre 28 multiplicado por 100. 35.71 me dicen. Muchísimas gracias. Ahí está. 35.71%. Siguiente. 3 dividido entre 28 por 100. Tenemos 10.71. Correcto. Siguiente. 4 dividido entre 28 multiplicado por 100. Dicen 14.29. Muy bien. Continuamos entonces. 6 dividido entre 28 multiplicado por 100. 21.43. 42. A ver, no sé. Tenemos 43. 43, 43. A ver, vamos a ver. Simplemente lo voy a resaltar. La mayoría me dice punto 43. Vamos a ver. 5 dividido entre 28 multiplicado por 3. Oh, perdón, por 100. ¿Cuánto es 5 entre 28 por 100? Tenemos 16 o 17.86. Correcto, 17.86. Muy bien. Entonces, si hemos determinado correctamente todas estas frecuencias relativas, el resultado acá en porcentaje tuviera que darnos 100%, ¿sí? El 100%. Vamos a corroborar, por favor, si nos sale el 100%. ¿Sale 100% o no? Vamos sumando. Exacto, ¿no es cierto? Tiene que ser exacto. No tiene que variar los decimales. Muy bien, me dicen que sí. Entonces, ¿qué hubiera pasado en el caso de que tal vez en esto que ya utilizaremos, que ya está resaltado, hubiéramos colocado 2, ¿sí? En este caso, nos hubiera salido, vamos a hacer un pequeño espacio, nos hubiera salido 99.99, ¿no es cierto? O qué tal si, no sé, en este otro, que también lo vamos a resaltar, hubiéramos colocado 7, por decirles algo, ¿sí? Simplemente para dar el paso a la explicación. Nos hubiera salido 100.01, ¿sí? Pero en ambos casos que están acá, hemos redondeado, no sé, acá todos han coincidido con 6, ¿sí? Pero voy a verificar, denme un segundito, 6 dividido entre 28 multiplicado por, ¿sí? Si es que realmente tenemos que colocar con punto 42 o con punto 43. Es con punto 43, A ver, me licenciada. dicen, sí, punto 43. Vamos a ver, simplemente para corroborar. Sí, ¿no es cierto? Porque tenemos 28.428. Entonces, sí es punto 43. Bien, ahí. Licenciada, en el de arriba, a lo que noté, no sé si me equivoco, que era el 1071, pero a lo que yo sé, cuando termina, digamos, el tercer número es un 5 y quieres redondearlo a 2, el número antelado a ese redondea. Y era Sí, par, entonces creo que es. en esta parte, a ver, veremos el 3 dividido entre 28. ¿Sí? Tenemos entonces 10.71. 10.71, 428. A ver, vamos a utilizar este pequeño ejemplo que sí me interesa para que todos ustedes redondeen de la misma manera, ¿ya? Recuerden, por favor, que en la estadística se maneja un margen de error. Entonces, si ya tenemos que trabajar con este pequeño grado de error que vamos a tener, los resultados que nosotros saquemos tienen que ser precisos, es decir, no nos podemos dar el lujo de incrementar ese margen de error si es que no hemos redondeado bien, ¿sí? En este caso, el resultado que yo tengo es 10.71
4,20. Sí, incluso aquí hay 5,71 más. Ahí, así, tal cual le sale el resultado de la división de 3 entre 28. Todavía no estoy multiplicando por 100 por si acaso. ¿Sí? Si ya tengo acá en proporciones bastante sencillo. Si quiero en porcentaje, pues recorro la coma 2 puestos y ya tengo en porcentaje, ¿no es cierto? 10,71. En este caso, es en este dígito en el que nos tenemos que fijar, ¿no es cierto? En este caso no hay problema, porque este dígito es 4, ¿sí? No va a cambiar para nada el dígito que lo antecede. En este caso sería el decimal 1. Si este hubiera sido 5, pues sí, esto tuviéramos que cambiarlo. Vamos a insertar una pequeña flechita. Esto hubiera sido 10,72, pero en ese caso, sí, fíjense que estoy cambiando. Si hubiera sido, vamos a volver a copiar la misma cantidad. Originalmente está así, ¿sí? Pero digamos de que este 2 no existía. ¿Cómo hubiera sido entonces? Me tengo que fijar en este, ¿sí? Pero dense cuenta que por existir este 8, este 4 se tuviera que convertir en 5, ¿no es cierto? En 5. Entonces, nuevamente, esto lo hubiéramos tenido que redondear a 10,72, ¿correcto? Ahora bien, como en este caso tenemos el 10,7142, ¿sí? El original, el que le sale a ustedes es el 10,7142. Entonces, está bien redondeado. A ver. Ahora sí. Solamente el símbolo, ahí está la flechita. Esto es 10,71. ¿Ya? Esto está bien redondeado. ¿Ya? Esto está bien. Cuando tenemos problema, cogemos el número, así que lo antecede. Y fíjense, por favor, que en este caso, como tenemos el 2,5, no afecta mucho. Pero acá lo que está marcado en rojo, sí lo hemos cambiado. ¿Por qué? Porque el que le sigue es 8. Sí, esto simplemente con fines explicativos, por favor, para que todos ustedes tengan la misma idea para poder redondear, ¿ya? Y obviamente disminuir lo máximo ese margen de error que de todas maneras em, vamos a poder, tenemos que manejar, ¿no es cierto? Bien. Ahí incluso en los comentarios nos facilita su compañero para utilizar los decimales, ¿no es cierto? Nos dice para no dudar, ahí tenemos, ¿sí? ¿Cómo se hace? Sin embargo, sin embargo, por mucho que nosotros manejemos correctamente estas reglas de la, del redondeo, por mucho que lo hagamos, en algunos casos, ¿sí? Les repito, la estadística es una ciencia inexacta. En algunos casos podría ser de que nos varíe con un decimal, es decir, con un decimal que nos falta, como en el caso del 99,99, o con un decimal que nos sobre, ¿ya? Con el 100,01. Ambos resultados, ¿sí? Son aceptables. Lo ideal es que nos salga 100% exacto, ¿sí? Como nos ha salido en este ejercicio, perfecto. Pero es aceptable que por mucho que después que haya revisado yo mi redondeo y está correctamente redondeado, podría ser que nos salga 99,99 o también 100,01. Esto es aceptable. Salió 100,01. A ver, chicos, me van a hacer
revisar todas las divisiones. A ver, vamos a revisar, ¿sí? Si tuviéramos alguna duda, alguna aclaración de sus compañeros en el primero, 31.71, está bien. 4 dividido entre 28, 14.29, sí, está bien. 6 dividido entre 28, 21.43 y 5 dividido entre 28, 17.86. A ver, en este caso tenemos la Sales. suma. 10.71. Denme un segundito. Ahorita vamos a corroborar si realmente nos sale 100 o nos sale 100.01. Nos sale 100 exacto. Sale 100, ¿no es cierto? Sí, ya. Pero de todas maneras, valga la aclaración, las dudas, chicos. No quiero que nunca se queden con alguna inquietud. Siempre traten de preguntar. ¿Ya? Vamos a resolver entre todos. Sí, la pregunta muy adecuada de su compañera nos dice si siempre vamos a redondear a 2 decimales. Escuchen, por favor, si vamos a trabajar en porcentaje, vamos a trabajar con 2 decimales siempre bien redondeado. Si vamos a trabajar en proporción, vamos a trabajar, por favor, con 4 decimales. ¿Por qué? Fíjense, vamos a utilizar este último que tenemos. En proporción, ¿cómo sería? En proporción, simplemente recorremos la coma hacia adelante o el punto decimal hacia adelante, ¿no es cierto? ¿Por qué les digo en proporción con 4 decimales? Porque va a ser mucho más sencillo cambiar esto a porcentaje. Aquí manejamos 0.1071, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí sería en proporción con 4 decimales. Y esto en porcentaje, ¿sí? Es 10.71%, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que es muy sencillo cambiar. Ya tengamos en porcentaje y quiero cambiar a proporción, o en proporción y quiero cambiar a porcentaje. Entonces, recuerden, por favor, si trabajo en porcentaje, 2 decimales. Si trabajo en proporción, 4 decimales, en ambos casos bien redondeado. ¿Ya? Muy bien. Continuamos entonces. Dada esta pequeña explicación, la voy a resaltar porque esto no es, lo vamos a tachar porque esto no es parte de la elaboración del cuadro, ¿no es cierto? Vamos a llevar acá la fuente. No se preocupen, no lo voy a borrar, simplemente lo vamos a dejar así tachado para que ustedes lo puedan observar. Bien, entonces, en este caso les decía que por mucho que nosotros realicemos correctamente el redondeo, podría ser de que nos salga o que nos falte un decimal o que nos sobre un decimal. Entonces, en ambos casos son aceptables si es que hemos realizado correctamente el redondeo, ¿sí? Lo único que nos faltaría aquí sería colocar nuestra fuente, que nos dice elaboración propia. Ahí está. Y con esto habríamos concluido nuestro cuadro de distribución. Muy bien. Vamos a proceder a hacer nuestros gráficos. Como acá se menciona, los gráficos son barras, pastel y rectangular. Los gráficos también tienen la misma estructura. La numeración, la titulación, cambiado obviamente por el gráfico, y finalmente las notas explicativas, pero son los mismos 4 elementos, exceptuando en vez de matriz, el gráfico. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el gráfico de barras, que aquí ya tengo el gráfico número 1,
barras de la distribución de frecuencias del atributo y nos vamos a copiar el nombre, formas de automedicarse, ¿sí? Para esto nos vamos a ir a un programa en el cual les voy a enseñar paso a paso cómo realizar el gráfico, ¿sí? Les voy a explicar también cómo podríamos obtener el gráfico directamente en Excel, no hay problema. Pero ¿qué pasa si yo tengo que elaborar mi gráfico de manera manual? ¿Ya? Entonces vamos a utilizar una pizarra digital en la cual yo les voy a explicar paso a paso cómo vamos a elaborar este gráfico. Voy a copiar simplemente el enunciado que aquí tengo, bueno, el cuadrito, ¿sí? Y nos vamos a ir a la pizarra digital. Muy bien. Ahí pueden ver entonces. Por favor, este es un programa que tal vez es un poquito pesado. Si se congela la pantalla, vamos a esperar unos segunditos, pero de todas maneras, si tenemos algún problema, me dicen ustedes de inmediato para poder corregir. Muy bien. Ahí tengo entonces el cuadro, ¿sí? Para poder realizar el gráfico de barras, ¿sí? Aquí simplemente voy a colocar barras, ya tengo toda la titulación en la parte del desarrollo del avance, ¿no es cierto? Entonces acá, ¿cómo he empezado? ¿Qué necesito? Necesito un sistema de ejes cartesianos, ¿sí? Fíjense, las barras pueden elaborarse en base a la frecuencia absoluta, les mostraré acá, en base a la frecuencia absoluta, o en base a la frecuencia relativa. En este caso, yo he elaborado la división en base a la frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces, en el eje de las ordenadas, vamos a colocar en minúscula n sub i para hacer la notación de la n sub i, vamos a colocar de esa manera. Ahí está, ¿sí? Tenemos entonces n sub i en el eje de las ordenadas. En el eje de las abscisas, simplemente vamos a colocar cada una de las formas de automedicarse, que en este caso serían cada una de las modalidades, pero fíjense que solamente he notado su notación. Para esto no sirve, ¿sí? Si no, caso contrario, tuviéramos que anotar toda la frase completa, ¿no es cierto? Acá claramente podemos observar simplemente la notación que nos va a ayudar. Muy bien. Lo único que vamos a hacer es dibujar las barras. En este caso voy a utilizar un verde para poder dibujar la barra. De A sub 1 que me dice es ingerir infusiones, tengo que subir hasta 10, ¿sí? Ahí está. Subimos entonces hasta 10 y dibujamos la barra. Muy bien. En el caso de A sub 2, analgésicos debemos subir hasta 3. Entonces subimos simplemente hasta 3. Dibujamos nuestra barrita. En el caso de A sub 3, tomar antibióticos, debemos subir hasta 4. Subimos entonces hasta 4 y dibujamos nuestra barra. Para sub 4, remedios caseros, debemos subir hasta 6. Ahí tenemos, subimos entonces hasta 6. Y finalmente para A sub 5 nos dice no tomar nada, subimos hasta 5 nada más. Muy bien, ahí está. Entonces fíjense, a ver, vamos a ver en el fondo blanco. Ahí pueden apreciar de mejor manera nuestro gráfico de barras, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos hacer ahora es simplemente copiar, ¿sí? Yo ya lo tengo por acá, me imagino. A ver si no lo vamos a pegar. Ahí está. Nuestro gráfico de
barras, como si estuviéramos haciendo nuestro cuaderno, ¿no es cierto? Ahí está incluso con la cuadrícula y todo, les voy a dar un poquito menos para que se pueda apreciar. Lo único que nos faltaría acá es la fuente, elaboración propia. Entonces, todos estos componentes tiene que tener, por favor, nuestro gráfico. La numeración, la titulación, el gráfico en sí y la fuente de elaboración. Muy bien. Habríamos terminado entonces nuestro primer gráfico. El segundo gráfico es el gráfico de pastel. Bueno, primero haremos el gráfico rectangular, es más sencillo. Acá tengo, creo ya, el gráfico rectangular de la distribución de frecuencias del atributo. Nos vamos a copiar el nombre nada más. ¿Sí? Y nuevamente nos vamos a ir a la pantalla. Muy bien, acá yo tengo uno más. Nos vamos a copiar el enunciado o la tablita y lo vamos a pegar acá para ver la información que tengamos. Muy bien. Ahí está. Correcto. Nuevamente tengo mi sistema de ejes coordenados. ¿Ya? Bien. En este caso, como es más sencillo trabajar con las frecuencias absolutas, solamente en este ejercicio lo vamos a hacer. Necesitamos las frecuencias absolutas, pero en el gráfico rectangular, que le vamos a colocar acá su nombre, ahí, vamos a ver un tamaño más grande, que es el rectangular. Este gráfico necesita que nosotros vayamos sumando o acumulando las frecuencias absolutas. Si trabajo con las frecuencias relativas, obviamente voy a ir acumulando las frecuencias relativas, ¿sí? Pero inicialmente, fíjense por favor, ingerir infusiones me dice frecuencia absoluta 10. Entonces, en este caso, yo no voy a hacer ninguna división en el eje de las abscisas. ¿Por qué? Porque vamos a dibujar un rectángulo, pero echado. Tengo que subir hasta 10, ¿sí? Directamente subo hasta 10 y vamos a dibujar un rectángulo echado. Es más, esta parte de acá que está con divisiones la vamos a borrar para que ustedes no tengan dudas. Ya. ¿Y qué representaría este rectángulo? Representaría, en este caso, A sub 1, ¿sí? A sub 1, vamos a colocar un poco más pequeño, ahí está. A sub 1 entonces. Y estamos en 10. El siguiente, fíjense, el siguiente es toma de analgésicos. Y nos dice que es 3, pero ya estoy en 10, entonces tengo que aumentar 3 más, ¿ya? Entonces, fíjense aquí, según la división, acá tendría que ser 12.5, ¿no es cierto? En esta pequeña línea. Vamos a colocar entonces a la altura de 13. Ahí está. Y aquí tuviéramos que colocar a sub 2. ¿Sí? Ahí está entonces. Esto es a sub 2. Muy bien, ya estamos en 13 por si acaso. El siguiente es toma de antibióticos y este es 4. Entonces ya estamos en 13, dijimos, más 4 serían 17. Entonces nos vamos 15. Acá tendría que ser esto 17.5, ¿no es cierto? Un poquito más abajo va a estar el 17. Ahí. Eso es. Muy bien. Nuevamente colocamos el nombre en específico. Decimos esto es A sub 3. Perfecto, ya estamos en 17. El siguiente que nos toca es remedios caseros y esto es 6, ¿sí? 17 más 6, esto es 23.
Entonces buscamos el 23. Acá tengo 22.5, fíjense. Y justamente tengo, ahí está, el que subimos hasta 23. Nuevamente colocamos el nombre o la notación, en este caso, que corresponda a sub 4. Finalmente, tenemos el de no tomar nada, que sería más los 5, y con esto estaríamos concluyendo en 28, ¿correcto? Aquí tengo 27.5 y aquí va a estar 28. Muy bien. Ustedes obviamente en sus cuadernos pueden hacer esta gráfica de manera mucho más precisa, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a corregir nada más a sub 5. Entonces nuevamente acá, fíjense, ya tengo mi gráfico rectangular, ¿ya? Bien, acá vamos a ver. Muy bien. Ya tenemos entonces nuestro gráfico rectangular. No nos olvidamos, por favor, de la fuente de elaboración propia, y el que nos estaría faltando es el gráfico de pastel. Nuevamente nos vamos a copiar. Esto lo vamos a llevar abajo para que se vea bien. Ahí está. El gráfico rectangular, y nos vamos a copiar el nombre para el gráfico de pastel. Formas de automedicarse. Muy bien, nos vamos a ir una vez más a nuestro pizarrón digital. Acá yo ya tengo el inicio, ¿sí? Vamos a colocar de todas maneras el nombre. Esto sería el gráfico de pastel o torta, también se lo llama. Correcto. Vamos a ver que sea un poquitito más grande. Ahí está. Muy bien. Bien, ¿qué pasa si yo no tengo si yo tengo que hacer esto de manera manual? ¿Ya? Y además ni siquiera tenemos transportador, porque para poder hacer con grados necesito un transportador, ¿no es cierto? Lo único que vamos a hacer es iniciar en esto. Dibujamos un redondo y dibujamos un radio, ¿correcto? Vamos a hacer enseguida las subdivisiones. Para poder hacer el gráfico de pastel, como les había mencionado en la primera o segunda clase, no recuerdo, necesitamos los grados. ¿Y cómo podemos determinar nosotros los grados? Vamos a ayudarnos con el mismo cuadro que tenemos, pero en este caso vamos a aumentar una columna en la cual nos vamos a ayudar con las frecuencias relativas, pero las vamos a multiplicar por 360. Muy importante. Estos 360 que vamos a multiplicar serían los grados por, nos dice, las frecuencias relativas, pero esta frecuencia relativa sí o sí debe estar en proporción. ¿Por qué? Porque si multiplico en porcentaje, no me va a salir, me va a salir demasiado grande, ¿ya? Entonces sí o sí tiene que ser en proporción, ¿ya? Entonces acá es fácil, ¿no es cierto? Como les había mencionado, simplemente recorremos el punto decimal hacia adelante y vamos a obtener en proporción. Aquí sería 0 punto. 360 entonces multiplicado por 0.3571. Yo voy a ir sacando los valores, pero de todas maneras, si hubiera algún error, me van a ayudar, ¿ya? Y otra vez vamos a redondear correctamente, ¿sí? Ahí tenemos entonces. Me dicen si es que hay alguna modificación, por favor. Bien, tenemos a continuación, para el siguiente dato sería 0.1071. Multiplicado por 360 nos sale 38.56. Estamos hablando ya en grados, ¿no es cierto? Para el siguiente tuviéramos punto 1429.
Muy bien. 51.44. Acá tenemos 21.43. Que sería 0.2143 por 360, 77.15. Y tenemos también 1786 entonces por 360, 64.30 sería, ¿no? Redondeando bien, 64.3 directamente. En este caso, obviamente tendríamos que sumar los 360. Por si acaso, esto que estamos realizando esta columna no es parte del cuadro de distribución, simplemente la estamos utilizando para poder identificar los grados, ¿ya? Además de eso, lo que tenemos que hacer es ir sumando, ¿sí? Yo lo voy a sumar directamente, así acumulando uno a uno para poder ir graficando. Entonces tenemos 128.56 más 38.56, que sería 167.12. Bien, a continuación le sumamos más 51.44, que sería 218.56. Más 77.15, que sería 295.71. Y finalmente más 64.3, que tendría que ser los 360. Fíjense que en este caso me ha salido 360.01. Ya, de todas maneras lo vamos a manejar así. Tenemos un pequeño margen de error, ¿no es cierto? Pero como es solamente 0.01 decimal, ¿sí? Es aceptable. Bien, les repito, entonces en este caso, ninguna de estas dos columnas tuviera que existir. Simplemente lo estamos manejando nosotros para poder graficar el gráfico de pastel. Vamos a copiar entonces y vamos a disminuir un poquitito el tamaño para poder acomodar nuestro gráfico o nuestro cuadrito. Ahí está. Muy bien. Ahí tenemos entonces. Correcto. Muy bien. Lo que hicimos entonces al inicio es dibujar un círculo y colocarle un radio, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué pasa si yo no tengo transportador, como les dije? Si tuviera transportador, directamente puedo trabajar con estos que están acá, ¿no es cierto? Aquí, con cada uno de estos. Pero si no tengo, puedo utilizar los acumulados de los grados y poder ir subdividiendo, ¿sí?, los grados del círculo que acabamos de dibujar. ¿Cómo sería eso? Nosotros sabemos claramente que acá tenemos el ángulo recto, que sería 90 grados. Sabemos que acá vamos a tener el 180 grados. Y aquí abajo, ¿sí? Acá abajo también vamos a colocar, ahí está, aquí tuviéramos en negro los 270 grados, ¿no es cierto? 270 grados. Muy bien. Entonces, en este caso, vamos a reducir un poquitito el tamaño. Ahí está. Sabemos que acá van a ser los 360 grados. ¿Sí? Muy bien. Además de eso, también podemos hacer una pequeña subdivisión. Sabemos que exactamente a la mitad, vamos a tener acá los 45 grados, ¿sí? Y también podríamos ir subdividiendo, ¿sí? Acá empezamos en 0 grados, acá tuviéramos
más o menos 10 grados, 20 grados, 30 grados, 40 grados, aquí están los 45, acá tuviéramos los 50 grados y así sucesivamente. ¿Sí? Les estoy explicando como si estuviéramos haciendo a mano, no tengo transportador, no tengo, o sea, no estoy utilizando un software, ¿no es cierto? Muy bien, entonces hago toda la división del, bueno, las que necesite, en este caso yo les voy a mostrar directamente toda la división. Fíjense que aquí ya lo tengo. Simplemente nos vamos a copiar nuestro cuadrito de distribución para observar la información. Listo. Muy bien. Ahí está entonces. Tengo todo el círculo y está subdividido. Obviamente ustedes lo pueden hacer de una manera mucho más precisa en sus cuadernos. ¿Ya? Bien, entonces pasemos a realizar las divisiones. Empezamos con el radio. Fíjense, aquí está. El primero, que es A sub 1, ¿no? Nos dice ingerir infusiones, corresponde a 128.56 grados. Obviamente, tal vez los decimales no los vamos a poder especificar o no los vamos a poder hacer muy precisamente, pero lo mejor que se pueda, ¿sí? 128 entonces, punto 56. Y aquí estamos en 90 grados, ¿sí? Fíjense, acá más 45, 135, ¿sí? Acá hay esta división que está un poquito más gruesita la línea. 128, si aquí tengo 135, aquí será 130, aquí es 120. Entonces, entre 120 y 130. Acá tengo 125, ¿sí? La mitad o un cuarto más, 127.5 y casi ahí tendría la división para los 128.56 grados, ¿correcto? En este caso, esto correspondería a A sub 1, ¿sí? A sub 1 que sea, ahí está, A sub 1. Muy bien, continuemos. Para A sub 2 me dice 38.56, ¿sí? Pero nosotros ya estamos en 128.56, entonces la suma 167.12. Buscamos el 167.12. Aquí fíjense que tengo 180, 170, 160, ¿sí? Nuevamente, 165, 167.5, que prácticamente ese es el dato que necesito, ¿verdad? Ahí estaría entonces la siguiente división. Vamos a colocar el nombre, en este caso es A sub 2. Bien. Siguiente, para toma de antibióticos, los grados son 51.44. Nosotros ya estábamos en 167.12. Buscamos entonces 218.56. Muy bien, 258.56. Recordemos que tenemos 180 más 45 sería 225, ¿sí? 225 no, 270 que está acá abajo tampoco, 295 nos dice, 270, 280, 290 y 295 que estaría más o menos por acá. Ahí está. Muy bien. Entonces, en este caso, nuevamente copiamos y dejamos la notación correspondiente, que en este caso sería a sub Dice, 3. Sí, sí, dime adelante. sería 218, no 95. Ah, nos hemos saltado uno. A ver, sí, ¿no? Tenemos este de 218. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. A ver, El que acaba de 218. colocar es A sub 4, si no me A equivoco. sub 4, ¿no? Sí. Bien, gracias. Tenemos entonces 218.56. Dijimos 180, 190,
200, 210 y aquí estaríamos con 220, ¿sí? 220 un poquito antes estaría a sub 3. Vamos a colocar a sub 3, sí, nos estábamos saltando 1. Y a continuación, bueno, aprovechemos que ya está colocado la línea de a sub 4, ¿correcto? Ahora sí, muy bien. Y obviamente lo que nos restaría sería para a sub 5. Y listo. Fíjense que sin transportador y sin utilizar algún programa, manualmente pueden ustedes realizar el gráfico de pastel. ¿Sí? Nuevamente esto lo podemos recortar y lo podemos llevar a nuestra hojita de avance. ¿Ya? Aquí tengo entonces el de barras, el rectangular y acá vamos a tener el de pastel. Aquí yo tengo otro dibujo, ¿sí? Pero de todas maneras, tal cual como les he explicado acá, ya no les estoy mostrando los grados ni nada. No nos olvidemos de la fuente que nos dice elaboración propia, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, con esto habríamos terminado nuestra clase del día de hoy, ¿ya? Voy a subir la grabación, no se preocupen, al Classroom en el enlace. Les voy a mostrar mejor. Acá ustedes tienen el enlace, ¿no es cierto?, para conectarse. En vez del enlace, les voy a subir la grabación. Por favor, para ustedes, como ya tienen los enunciados, lo que necesito que hagan es que vayan viendo en el ejemplo número 2, que sería una variable tipo 0, ¿sí? Simplemente para que lo vean. La siguiente clase ya les voy a explicar cómo vamos a hacer. No sé si tuviéramos alguna duda, alguna consulta. No, no es cierto. Bien, vamos a detener entonces nuestra grabación. Bien. Y eso sería todo por la clase de hoy, chicos. Que tengan buen día. Por favor, vayamos abandonando la sesión.